Hola, bienvenidos a este nuevo devocional de nuevos comienzos. Estamos en esta semana tratando el capítulo número 5 de Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos es un libro de mi autoría que escribí ya hace unos años, que ha sido editado por Zoe Casa Editorial. Son los primeros pasos hacia la restauración emocional, relacional y sexual. Estamos en esta semana adentrándonos al capítulo número 5, que tiene que ver con la sanidad. Cómo Jesús lleva nuestras heridas en la cruz. Si te interesa el manual de Nuevos Comienzos, lo puedes adquirir en amazon.com, ya sea en formato Kindle o de papel. Y si vives en la República Argentina, puedes adquirirlo online a través de zoetienda.com. La semana pasada entonces estuvimos viendo cómo Jesús carga nuestros pecados en la cruz, cómo a través de la confesión somos liberados, la esclavitud se rompe. Pero esta semana, en el capítulo número 5, vamos a ver y atender cómo otros nos hirieron, el depósito mortal de la herida de otros en nuestras vidas. Y en este devocional de este día le he titulado Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu dolor. Y el subtítulo, el sublema es: no hay herida tan profunda que quede fuera del alcance de la cruz. Aquí hay algunos versículos. Yo te animo, hermano, hermana querida, que tú puedas meterte con la palabra de Dios, que puedas buscar estos versículos y no solamente leerlos en voz baja, con la vista, sino en voz alta, repetirlos, ¿por qué no memorizarlos? Son versículos muy poderosos que hablan justamente de cómo el Señor nos sana. Básicamente, el pasaje de Hebreo comprende cómo Jesús está capacitado para comprender nuestro dolor. Allí en el Salmos, el Padre dice que está cerca de los quebrantados de corazón. Isaías profetiza en Isaías 53 cómo Jesús cargó con nuestras heridas y con nuestros dolores en la cruz. Allí en Primera de Pedro, Jesús proveyó sanidad por medio de su sacrificio. Y en Juan, cómo Jesús nos ofrece esperanza por medio del sufrimiento. Así que, amigos, pídanle al Señor que hable a su corazón. Para mí fue muy poderoso poder leer estos pasajes y personalizarlos, ¿verdad? A partir de esto yo quiero compartir una breve reflexión, porque en los años del ministerio he visto una de las mentiras muy frecuentes en los cristianos, que escuchamos cuando los cristianos, las personas están heridas. Por ejemplo, nadie entiende lo que estoy viviendo. Y es una mentira. Nadie entiende lo que estoy viviendo. Porque el rechazo nos hace sentir solos, el abandono nos hace sentir olvidados, el abuso que sufrimos, físico, sexual, verbal, nos hace sentir contaminados. La traición que hemos experimentado nos hace sentir inseguros. Y muchas veces este dolor que hemos experimentado en el pasado nos convence, nos hace creer de que somos diferentes a los demás, de que nuestro dolor es especial y que nadie realmente puede comprender lo que hemos experimentado. Y esto fue mi historia, como había hecho un ídolo, si se quiere, a partir de mi dolor. Había forjado mi identidad a partir de mi dolor. Hoy, pobrecito yo, Mauricio, todo lo que tuve que sufrir, que fue real, ¿no? Una mamá alcohólica, que sus papás se habían divorciado. Esto estamos hablando hace 70 años atrás, donde era algo terrible en la sociedad para una persona que los papás se separaran, se divorciaran, que el padre formara otra familia. Esta mamá alcohólica que lidió con el dolor, anestesió el dolor de su vida a través con la bebida, con el alcohol. Experimenté, viví un fracaso entre mis padres. Mi padre le era infiel a mi mamá. Él tuvo toda una seguidilla de amoríos y bueno, en fin. Y todas estas heridas del rechazo que yo sentí, el abuso, era tan intensa que quizás yo había hecho mi identidad a partir de mi herida.
Y es aquí donde tenemos que tener cuidados, amigos, porque la Escritura nos presenta una realidad diferente. Yo pensaba que solamente yo había sufrido eso y que mi dolor era el peor, era el más grave. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que Jesús no solamente sabe intelectualmente que hemos sufrido. Él lo vio, Él lo presenció y Él lo experimentó en carne propia. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que Jesucristo llevó sobre sus lomos, sobre sus espaldas, ese pecado. Y experimentó todo. Dice, varón experimentado en quebranto. La palabra nos narra cómo fue él rechazado por los suyos, traicionados por aquellos más cercanos a él, amigos, ¿verdad? Judas, parte de su séquito íntimo, lo traicionó, ¿verdad? Fue abandonado en la hora más difícil. Todos se fueron, excepto el apóstol Juan, que estaba allí a los pies de Jesús, ¿no? Pero imagínense alguien que vivió 3 años con por lo menos 12 amigos íntimos, uno los rechaza, lo traiciona y los otros 10 lo abandonan. Fue humillado públicamente, desnudo allí completamente en la cruz. Fue falsamente acusado, fue golpeado y finalmente fue ejecutado en una ejecución que era terrible. Los romanos usaban la crucifixión como un juicio condenatorio terrible. Era una de las ejecuciones de las condenas más dolorosas en esa época. Isaías, allí en Isaías 53, lo describe a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que, ¿qué significa esto? Que Jesucristo no solamente observó el sufrimiento humano, no solo lo observó desde lejos, diciendo, yo sé lo que te ha pasado, sino que Él decidió entrar voluntariamente en ese dolor, decidió cargarlo con el motivo de redimirlo. Y eso es lo que hacemos con el dolor, mis hermanos. Le permitimos a Jesús que Él redima ese dolor. ¿Y cómo le hacemos? Me dirás, Mauricio, ¿cómo es que el Señor redime nuestro dolor? Tenemos que contemplar ya no más nuestro dolor. Algunos de nosotros quizás hemos ido al otro extremo y hemos metido debajo de la alfombra el dolor. Y hemos dicho inconscientemente, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que me conviene a mí no experimentar, no explorar el dolor en mi vida porque va a ser muy intenso, así que prefiero ahora suprimirlo o reprimirlo. Uno es consciente, el otro subconscientemente, no importa. Hacer cuenta que no pasó nada. Aquí no pasó nada y de alguna manera u otra ese dolor que no hemos redimido va a explotar. Por algún lado, como una olla de presión, va a suscitarse de alguna manera, porque dolor no tratado va a causar trastornos de ansiedad, adicciones. Vamos a querer de alguna manera anestesiar ese dolor, ataques de ira, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos? Contemplamos la cruz y descubrimos, amigos, allí en la cruz del Calvario algo extraordinario. Dios no permaneció distante de nuestro dolor, sino que vino a nuestro encuentro en medio de nuestro dolor. Él sale a nuestro encuentro en nuestro dolor. Quizás, como decías, pasado tiempo, minimizando las heridas. No, aquí no pasó nada, pero bueno, todos somos heridos. Quizás, bueno, pero mirá los otros que sufrieron más que nosotros, los judíos allí en Auschwitz, en el Holocausto. Pero mi dolor en realidad no es tan profundo, ¿no? No es para tanto. O bueno, ya esto lo debería haber superado. Un montón de creencias erróneas, hermanos. Pero Dios nunca nos pidió que minimizáramos el dolor. Nunca nos pidió que negáramos el dolor. Y jamás nos pidió que fingiéramos que el dolor no existía, que las heridas no se produjeron, ¿no? ¿Cuándo comienza la sanidad? La sanidad comienza cuando dejamos de negar el dolor, dejamos de meterlo debajo de la alfombra y se lo presentamos a Jesús, se lo dejamos a los pies de la cruz. Porque muchos aprendimos a sobrevivir a partir de las heridas, ¿no? Y tuvimos que levantarnos y tuvimos que surgir, no pudimos darnos el lujo de experimentar el dolor, ¿no? El dolor no era seguro, así que lo reprimimos, lo suprimimos y sobrevivimos, ¿no? Pum, para arriba, hay que seguir adelante.
Y seguimos trabajando, sirviendo, ayudando a otros, siguiendo adelante, pero debajo de esa superficie, de esa fachada, continúan existiendo heridas que jamás fueron tratadas, nunca fueron redimidas, nunca fueron sometidas a los pies de la cruz. Estamos hablando de heridas maternas profundas, heridas paternas, heridas de rechazo, de abandono, de descuido, de abuso, humillaciones que experimentamos, pérdidas. ¿Qué hay de las palabras que escuchamos profundamente que hirieron nuestra identidad, ¿no? Y que les creímos? Recuerdo cuando niño, era más bien un niño regordete, que no me gustaba el fútbol, me gustaba la filatelia, el inglés, las letras. Imagínense en Argentina un niño que no le gusta el fútbol, algo raro debe tener, ¿no? Y los niños, era diferente yo porque no me gustaba el fútbol, tenía un trauma con el fútbol. Así que cuando comencé a escuchar rótulos como ahí viene el gordito marica, ¿no? El gordito poeta, el gordito... Comencé a escuchar la voz de estos niños y a creerle a esos niños. ¿Será que yo soy diferente? Si ellos me dicen estas cosas, estarán viendo entonces de que yo nací de esta manera, ¿no? Y le permitimos a esas palabras que nos marquen. Les damos el poder, sin darnos cuenta, ¿verdad? Como niños, a la ausencia de otra voz superior, una voz mayor, una voz que nos afirme en nuestra verdadera identidad, que traiga claridad y desplace la mentira. A la ausencia de esa voz, de esa afirmación, comenzamos a creerle la mentira al diablo. Y aunque hayan pasado años, esas heridas, amigos, si no las tratamos, van a seguir influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra sexualidad, y en nuestras emociones, y nos van a afectar más de lo que tú y yo nos imaginamos. Así que tarde o temprano, amigos, tenemos que tratar las heridas. Si queremos amar bien, tenemos que sanar. Porque cuando estamos heridos en nuestro corazón, no podemos amar bien. Las heridas nos impiden amar bien. Por eso sanamos. Porque a medida que vamos sanando esas heridas, se van reconstruyendo esos vínculos, fortaleciendo nuestro vínculo, y nuestra identidad comienza a ser afirmada en quién Dios dice que somos. Que no somos víctimas, que no somos pobrecito yo, que no somos el abusado, que no soy el adicto, que no soy el homosexual ni la lesbiana. Soy ahora un hijo de Dios. Ya no soy más huérfano, sino que soy hijo. Y muchas veces aquello que no ha sido sanado, como decía recién, va a terminar manifestándose de otras maneras. ¿De qué manera se ha manifestado en tu vida? En la mía, por ejemplo, la necesidad desesperada de aprobación. Incluso de grande, yo me doy cuenta que hago cosas para que otros me noten. Porque de pequeño fue una dinámica que yo aprendí, que si yo traía un 10 felicitado, yo iba a recibir afirmación. Así que desde muy temprano comencé a lograr, a alcanzar objetivos, a hacer cosas para recibir la aprobación de los demás. Temor al rechazo. ¿Cuántos tememos al rechazo? Aquellos que somos adictos a la aprobación, o tenemos la tendencia hacia a recibir la aprobación de los demás. Las dependencias emocionales, cuando estamos heridos, nuestros corazones nos juegan una mala pasada. Dice la Biblia, perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y empezamos a usar a otros para nutrirnos de otros y generamos dependencias emocionales. Aislamiento, aquellos que nos separamos de los demás por temor a que me hieran. Yo prefiero empujarte, sacarte de mi círculo, de mi vida, para que no me hieras, ¿no? Yo te voy a rechazar a ti antes de que tú me rechaces a mí, ¿no? ¿Qué hay acerca del perfeccionismo? Esta es una realidad caída, una reacción caída a las heridas. La ansiedad, las relaciones destructivas como consecuencia de heridas no tratadas. Ciertamente, todas las conductas pecaminosas, las adicciones emocionales, sexuales, a la comida, a la sustancia, intentamos anestesiar el dolor. O tratamos con el dolor y se lo sometemos a Jesús, o lo vamos a anestesiar. Ese dolor, si no lo tratamos, va a quedar ahí. Ese dolor no va a desaparecer. Y ese dolor se lo tenemos que entregar a nuestro Señor. Por eso, amigos, Jesús
no solamente vino a perdonarnos, a limpiarnos, a restablecer nuestra relación con el Padre, sino que Él vino a sanar nuestro corazón. Él vino a restaurar tu corazón. Él está cerca de los quebrantados de corazón, como dice el Salmo, ¿no? Y es en la cruz, amigo, amiga, el lugar donde nuestros pecados corresponden ir, ¿no? Donde allí primeramente nuestros pecados son perdonados, como vimos en el capítulo 4, pero ahora lo que estamos viendo esta semana es que la cruz es el lugar donde nuestras heridas encuentran su lugar, donde nuestras heridas encuentran restauración, donde nuestros traumas encuentran sanidad. Amigo, amiga, no existe lágrima que Jesús ignore. No hay trauma que Él desconozca y no hay dolor que le resulte indiferente. Quizás nadie que tú conozcas comprendió tu sufrimiento. Quizás nadie vio lo que estabas viviendo y sufriendo. Tal vez nadie recurrió o salió a tu encuentro para protegerte, para consolarte, excepto la persona de Jesús. Cristo sí estuvo allí. La palabra dice que Él es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El que era, el que es y el que era, el que estaba en ese momento. Cuando fuiste abusado, fuiste rechazado, fuiste violentado, Él estaba allí. Cristo estuvo allí. Él se hace presente en esos momentos de nuestros recuerdos. Y en oración le llevamos al Señor Jesús. Señor Jesús, quiero verte en ese momento donde experimenté ese dolor y hacerse presente. Recuerdo cuando el Señor estaba profundizando mi sanidad de las heridas paternas que yo había experimentado. Recuerdo claramente una anécdota. Habré tenido unos 3 años. Habíamos ido con mi papá en su vehículo, en su auto, a su trabajo. Luego vino mi abuelo y me volví con mi abuelo. Del trabajo de mi padre, me volví con mi abuelo a mi casa, a donde vivimos, a nuestro vecindario. Y mi padre, como tenía un auto más moderno, veníamos con mi abuelo. Y yo veo que mi padre toca bocina, pita, ¿no es cierto? Pipi, me saluda. Y yo iba atrás en el auto de mi abuelo, él iba manejando y fue tan el dolor que sentí yo, el rechazo, el abandono. Si yo había venido con mi papá, ¿por qué él me dejó ahora con mi abuelo y se fue? Y mire, yo en ese momento me di cuenta que eso había comenzado una separación con respecto a mi papá, a este referente tan importante de masculinidad, de lo que significa ser hombre. El Señor me mostró que ese fue donde yo me comencé a separar de mi papá. Dios me había cableado como un niño quizás un poco más sensible, ¿no? Eso se llama temperamento, le llaman los psicólogos. Y comencé a separarme de ese hombre. Y el Señor me muestra este punto, donde comenzó mi trauma con mi sexualidad, mi masculinidad, mi tema con los padres. Y fue en este recuerdo. Y en oración le pedí, Señor, muéstrame dónde estabas tú, dónde en ese momento de dolor, donde me quedé angustiado ese día. El Señor mostró mi corazón sintiendo y experimentando el abandono. Y el Señor en ese momento de oración me muestra una imagen donde Él estaba sentado al lado mío y me sostuvo una mano, ¿no? Y no recuerdo audiblemente, pero sí su voz confirmándome de que no estaba solo, sino que Él estaba con Él allí. Y es así como el Señor redime estos recuerdos y estas memorias dolorosas. Cristo, amigo, estuvo allí. Cristo, amiga, sí estuvo presente. Y Él conoce cada detalle de tu historia. Y sigue viendo hoy aquello que todavía te duele. Eso que te duele tanto en tu corazón, Él lo ve. Él no hace ojos ciegos. Él no mira para otro lado, sino Él quiere salir a tu encuentro. Y la invitación de Jesús, amigo, en este día es muy sencilla. Deja de cargar solo tu dolor. Déjalo. Deja de cargarlo solo, de llevarlo sola. Ven a la cruz, trae tus heridas, trae tus preguntas, trae tus lágrimas, tu enojo, tu confusión. Entrégaselos
a Jesús, porque Él mismo llevó estos pecados, también llevó los dolores. Y Él se puede identificar, como dice aquí en Hebreos, este sumo sacerdote, que se identifica con todos los dolores que hemos experimentado. Y Él sigue siendo poderoso para sanar, para restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Aquí te dejo algunas preguntas para que tú reflexiones, pero las dejo para que lo hagas en este devocional. Quisiera terminar con una oración. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de tú poder salir a nuestro encuentro. Gracias porque tú estás cerca de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor. Así que venimos reconociendo que hay áreas de dolor, áreas de heridas, áreas de quebranto que necesitan tu toque sanador. Padre, reconocemos que hay heridas en nuestro corazón que aún duelen, recuerdos que generan todavía tristeza, experiencias, Señor, te confesamos las experiencias que dejaron marcas profundas en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias porque tú conoces perfectamente, tú sabes del sufrimiento humano. Gracias porque no eres un Salvador distante ni indiferente, sino un Dios personal, cercano, que comprende el dolor, el rechazo, la traición, el abuso, la humillación, el abandono. Gracias porque allí en la cruz no solamente cargaste con mis pecados, sino también con mis heridas. Y hoy dejo de esconder mis heridas. Dejo de hacer de cuenta que aquí nada pasó. Dejo de minimizar lo que me pasó. También dejo de sobredimensionar si he exagerado mis heridas, si me he identificado como víctima, si he practicado la autoconmiseración, el pobrecito yo. Lo dejo aquí a los pies de la cruz, Señor. No quiero seguir aparentando fortaleza mientras llevo este dolor que nunca debí cargar yo solo primeramente. Te entrego en esta hora, entrégale al Señor. Te entrego los rechazos que marcaron mi vida, los abandonos que me dejaron vacío, las palabras hirientes que fueron como dagas a mi corazón, que marcaron mi identidad de manera equivocada. Señor, te entrego ahora a los pies de la cruz las experiencias dolorosas que todavía afectan mis pensamientos, mis emociones, mis relaciones. Te entrego también las consecuencias que esas heridas han provocado, Señor. En esta hora, te entrego todas esas reacciones caídas, mis temores, mis adicciones, mis inseguridades, todos los mecanismos de defensa, Señor, de supervivencia. Señor Jesús, ahora te entrego todos mis resentimientos, te entrego mi rencor, te entrego mis patrones destructivos. Señor, en esta hora, toma todo aquello que yo no puedo seguir llevando más. No lo puedo sostener más. Llévalo tú, Espíritu Santo. Allí en la cruz te lo entregamos, Dios. Ahora, Espíritu de consolación, Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, sé derramado en nuestros corazones. Satura tu corazón, oh gran consolador. Derrama tu verdad donde he creído mentiras acerca de mí mismo, acerca de ti, acerca de los demás. Te pido en esta hora tu consuelo, Espíritu Santo. Te pido tu consuelo, Espíritu Santo. Derrama la paz donde todavía hay ansiedad, donde hay tensión, donde hay temor. Y ya dejamos de practicar la presencia del dolor para practicar tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia sanadora. Sal a esos lugares de mi corazón donde me he sentido solo, sola, rechazada, abandonado, incomprendido. En esta hora consuela mi corazón, Espíritu Santo, y ayúdame a experimentar de manera real y profunda el amor que nunca falla, el amor del Padre. Quiero descansar, enséñame a descansar en tu gracia, Señor. Ayúdame a creer que mi historia no está determinada ya más por mis heridas,
sino que mi historia la estás reescribiendo tú, Señor. Tu gracia tiene la última palabra en mi vida. Gracias. Gracias porque mis heridas ya no tienen la última palabra. Gracias porque tu cruz, tu obra de redención es más poderosa que el dolor. Gracias porque tú sigues obrando en mi vida, aún en aquello que todavía yo no puedo comprender. Y hoy decido confiar en ti. Hoy decido abandonarme en tus brazos, acercarme nuevamente a tu corazón y creer que tú no solamente me puedes, sino que me quieres sanar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.